Evangelio de hoy sábado 5 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículo 14 al 17. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se acercan a Jesús, preguntándole: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo? Y, en cambio, tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo: es que pueden guardar luto los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La perícopa comienza con una escena aparentemente sencilla. Un grupo religioso, los discípulos de Juan, se aproxima a Jesús con una cuestión ritual. El trasfondo, sin embargo, es denso. Juan, figura ascética, profeta del desierto, había hecho del ayuno un signo central de espera mesiánica, su escuela. Por tanto, prodigaba jornadas de abstinencia, como grito silencioso que suplicaba la irrupción del reino. Hallarse ahora ante el presunto Mesías y descubrir que sus seguidores no ayunan en la misma proporción resulta, cuando menos, desconcertante. Esa inquietud sintetiza la tensión de todo tiempo de transición. Cómo se concatena la preparación penitencial con la alegría del cumplimiento. La pregunta que formulan: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, y tus discípulos no ayunan? Contamina el aire con la comparación. No se trata solo de una cuestión litúrgica. Late tras ella el viejo impulso humano de medir la autenticidad religiosa mediante la cantidad visible de privación. El ayuno, reducido a métrica de santidad, deviene código de prestigio. Mientras más estricta la dieta, más meritoria la esperanza. Así, la práctica ascética corre el riesgo de convertirse en moneda de cambio dentro de la bolsa espiritual del mérito. Jesús responde desplazando el eje. Ninguna normativa sobre comida o bebida puede captar la novedad que él encarna, porque su presencia inaugura una temporada absolutamente distinta, comparable solo a la alegría de unos amigos en un banquete de bodas. El esposo, figura que la Escritura reserva para Yahvé, está con ellos. Pretender ayunar en semejante coyuntura equivaldría a cantar elegías en plena procesión nupcial. La imagen no solo ilustra, sino desborda, sugiere que Dios, en Cristo, no se acerca ya como legislador distante, sino como amado cercano que invita a la fiesta. El recurso nupcial posee resonancias antiguotestamentarias. Oseas, Jeremías y Ezequiel describen la relación entre Dios e Israel como alianza conyugal. Sin embargo, aquí la metáfora se desplaza del futuro al presente. Ya no es promesa, es acontecimiento. Esto implica un cambio de hermenéutica histórica. El tiempo mesiánico no se identifica con moratoria de limosna y penitencia, sino con la irrupción de una convivialidad que rehace la fraternidad a partir de la alegría. El ayuno, sin ser negado, se resignifica. Dejará de ser grito de espera para convertirse, en el futuro, en nostalgia del amado cuando la cruz se levante. Vendrán días en que les será arrebatado el esposo, y entonces ayunarán.
En esta cláusula se esconde, como semilla oscura, la primera profecía dolorosa dirigida a los discípulos. La fiesta presente es prólogo de una ruptura violenta. La palabra arrebatar apart insinúa un acto externo, inesperado, casi un secuestro. Jesús anticipa la discontinuidad pascual. La ausencia tangible del resucitado volverá a legitimar el ayuno. Ya no como rito de aflicción abrumada, sino como ejercicio de deseo potenciado por la memoria de haber gustado el vino nuevo. A continuación, el discurso se desplaza de la boda a la sastrería y la bodega. El remiendo de paño sin remojar sobre un vestido gastado y el vino joven en odres añejos delinean una pedagogía del discernimiento. Ambas imágenes contienen la misma lógica. La novedad posee una fuerza expansiva que rompe estructuras agotadas y éstas se aferran a su forma pretérita. La intención no es despreciar lo viejo, sino señalar la irresponsabilidad de mezclar etapas sin adecuaciones. La mayor fidelidad al pasado consiste en permitir que dé a luz lo nuevo, incluso cuando ello implique su propia superación. El paño nuevo, sin haber pasado por la experiencia de encogerse, ejerce tracción destructiva sobre la tela veterana. Metido ahí, engendra grieta mayor. En clave comunitaria, introducir un impulso del espíritu sin preparar el tejido eclesial equivale a provocar rupturas. Los procesos sinodales, los ensayos litúrgicos, las reformas pastorales exigen, pues, tiempos de curtidura. Mojados, exprimidos, lavados hasta que la fibra se adapte al jalón transformador. El vino nuevo, al fermentar, libera gases que ensanchan el odre. Las pieles viejas, secas y quebradizas, no toleran esa dilatación y se reventarán, malogrando el contenido. El paralelismo con instituciones se impone. Toda estructura que ha perdido plasticidad corre peligro ante el dinamismo evangélico. La solución no es tirar el odre, pero sí hidratarlo, masajearlo. Dotarlo de humedad contemplativa que devuelva flexibilidad. Espíritu y estructura, entonces, no se enfrentan. Se interpelan mutuamente para evitar el estallido. La tríada fiesta remiendo vino dibuja un movimiento dramático. Da gozo presente a la conciencia de futuras tensiones. Y, finalmente, a la propuesta de contenedores adecuados. Es teología narrativa condensada. Tiempo mesiánico gozo, escándalo de la cruz ayuno. Vida eclesial en expansión vino nuevo. Cada fase reclama su rito propio para resultar fructífera. La Iglesia, a lo largo de la historia, se equivoca cuando el rito sin discernir en qué compás del drama se halla. En la práctica personal, la perícopa desautoriza tanto la superficialidad festiva perpetua como la rigidez postiza. Hay momentos para danzar. Cuando el esposo habla al corazón. Y momentos para ayunar. Cuando la ausencia se hace sentir en la noche de la cruz o en el dolor de la humanidad. El santo no es quien ayuna siempre, sino quien discierne el tiempo oportuno para cada gesto. Y evita rebajar la novedad de Dios a simple disciplina autorreferencial. Examinando la lógica de los interlocutores, intuimos que el escándalo de Judas no fue tanto la falta de ascesis como la libertad de Jesús frente a los códigos grupales. Cuando uno vive según el Espíritu, su disciplina cede ante la caridad concreta. Rompe ayunos para sanar, atraviesa sábados para liberar. Pronuncia fórmulas nuevas cuando la ley calla. Esta libertad escuece a los guardianes de la uniformidad.
pero es sello auténtico de la unción profética. La reacción de los discípulos de Juan marca también la dificultad inherente a los relevos carismáticos. Todo movimiento espiritual, al surgir, promete novedad. Al consolidarse, corre el riesgo de absolutizar sus formas. Juan fue profeta del desierto y del ayuno, porque el desierto y la austeridad eran signos idóneos para denunciar la corrupción de Jerusalén y el letargo moral. Pero prolongar indefinidamente ese estilo, cuando el reino ya se ha acercado, sería nostalgia operativa. Pretender guardar una escalera cuando ya se llegó al techo. El Evangelio evita el maniqueísmo. No devalúa el ayuno, pero exige que la motivación sea la adecuada. Privarse, simbólicamente, es renegar del autoabastecimiento. No solo de pan vive el hombre. Cuando la palabra de Dios se hace carne y habita entre nosotros, la fuente de la vida está presente, abstenerse sería incoherencia. Cuando la palabra sube al Padre y la Iglesia transita la espera escatológica, el ayuno retoma su lugar como pedagogía de la nostalgia santa. Este dinamismo temporal se refleja en el calendario litúrgico. Adviento/Cuaresma, ayuno versus Navidad/Pascua banquete. La alternancia forja una psicología espiritual equilibrada, donde la tensión entre hambre y saciedad educa el deseo de Dios. Quien vive solo en Pascua corre el riesgo de banalizar la gracia. Quien vive solo en Viernes Santo, de fosilizarla. El principio antropológico subyacente es que el ser humano se forma rítmicamente. No soporta un único estado. Incluso la felicidad necesita quiebras para saberse preciosa. Por eso, la pedagogía cristiana combina vigilia y alborozo. La pedagogía sacramental combina abstinencia eucarística antes y comunión durante. La repetición de esta dialéctica escribe en el cuerpo una memoria del reino que es, a la vez, superación y promesa. Un detalle estratégico. Jesús no impone a los discípulos de Juan que abandonen su ayuno. Solo explica por qué los suyos no lo practican. Respeta la etapa en la que se hallan y ofrece implícitamente la invitación a transitar hacia la novedad. La pastoral auténtica hace lo mismo, ilumina sin aplastar. Persuade sin ridiculizar, invita sin violentar. Convencida de que la verdad se expande por atracción, no por coacción. Los fariseos, expertos en la casuística, aparecen tangencialmente. Su presencia sirve de contrapunto. Representan la tentación de medir la santidad en escalas métricas, donde cada ayuno añade centímetros de mérito. El Evangelio denuncia ese conteo y ofrece la lógica de la amistad esponsal. No se mide el amor por las calorías suprimidas, sino por la capacidad de presencia y de fiesta compartida. El vino y la boda remiten, inevitablemente, al milagro de Caná. Allí, Jesús transforma agua en vino exultante, subrayando que la alegría mesiánica no es contenido abstracto, sino experiencia tangible. Densidad de sabor, calor de comunidad, música y danza. La encarnación se juega en la materialidad de una fiesta popular, no en los vapores de ritos desencarnados. La dinámica voto de abstinencia versus banquete también plantea la cuestión de la encarnación social de la fe. En tiempos de crisis económica y hambre real, el ayuno vuelve a ser profético si se transforma en solidaridad. Lo que uno ahorra de alimento se convierte en pan para el pobre. Así, la práctica ascética se engarza con la justicia. Supera el narcisismo devocional y se torna sacramento de fraternidad. Los odres viejos, simbólicamente,
Pueden aludir a las identidades encerradas en etnias, géneros o ideologías. Pieles curtidas, impermeables al vino nuevo de la universalidad evangélica. El desafío del cristiano es, entonces, sumergir cada odre en agua viva y permitir que recupere elasticidad para hospedar el Evangelio sin estallar en polaridades. Para la vida intelectual, el texto indica que los esquemas mentales, si no se rehidratan con la oración, se vuelven frágiles. Cuando las disciplinas teológicas pierden contacto con la frescura de la palabra, resisten la fermentación del espíritu y acaban trituradas por la presión de preguntas nuevas. La solución no es vaciar la ciencia, sino infundir la savia divina que la mantenga viva. La pastoral vocacional encuentra aquí un tándem pedagógico. Presentar la vocación primero como convite vino y boda y luego, sí, introducir la exigencia ayuno cuando el esposo parezca ausente. El joven descubre que vale la pena renunciar cuando ha degustado la plenitud de la amistad con Cristo. Sin ese sabor, el sacrificio se siente tiránico. Y la vocación corre el riesgo de abortarse. La teología mariana encaja en esta perícopa de modo indirecto. María, en Caná, intercede para que no falte el vino. Aquí, Jesús explica su suficiencia. La madre prepara, el hijo realiza. María, figura de la Iglesia, contempla al esposo y enseña a discernir el momento. Ella ayunó en el Sábado Santo. Celebró la Pascua y vive ahora en la tensión gozosa de la espera escatológica. En el terreno de la salud emocional. La página evangélica sugiere que la austeridad sin alegría deriva en neurosis. La alegría sin austeridad, en adicción. El equilibrio bíblico evita ambos extremos, proponiendo un ascetismo alegre y una fiesta sobria. El cristiano saludable practica la continencia que libera de dependencias, sin derrumbar el altar del gozo legítimo, aplicado a la economía. El pasaje cuestiona modelos austericidas que glorifican la carencia en sí misma. La sobriedad cristiana no idolatra la escasez. Busca la liberación interior para compartir. Por eso, el banquete y el vino recuerdan que la fe pretende abundancia repartida. No elitismo hedonista ni miseria sacralizada. En educar la fe infantil. Conviene evitar imponer ayunos prematuros que oscurezcan la imagen festiva de Dios. El niño aprende a renunciar cuando siente previamente la ternura de un padre que celebra. El mismo itinerario se aplica a catecúmenos adultos, primero vino, luego odre. La dimensión trinitaria se asoma, el esposo Cristo brinda vino nuevo espíritu en la casa preparada por el Padre. Fiesta, remiendo, vino, cristología, eclesiología, pneumatología. Cada imagen se abre a misterio mayor. La palabra abraza al oyente y lo sumerge en la dinamografía divina. Que nuestra vida, pues, se deje remendar con la tela fresca de la compasión para que ninguna costura reviente. Que nuestras rutinas se hidraten con la unción divina, para no estallar ante la presión de la gracia. Y que el banquete de la fe no pierda su música por miedos ascéticos mal entendidos. Ni se convierta en bacanal delirante ignorante del dolor del mundo. De esta pedagogía nupcial ascética brota un compromiso social. Celebrar el vino nuevo exige restaurar la dignidad de quienes no acceden al pan. Preparar odres nuevos implica tejer estructuras solidarias que contengan la efervescencia de los carismas sin sofocarlos. Vivir el ayuno escatológico demanda denunciar los secuestros contemporáneos del esposo en tantos crucificados de la historia.
La voz de Jesús atraviesa los siglos pidiendo cirujanos textiles y curtidores espirituales. Mujeres y hombres capaces de cuidar la novedad sin despreciar la herencia. De ayunar sin amargarse, de brindar sin frivolizar. En esa frontera emergen los santos. Odres vivos, paños dúctiles. Amigos del esposo que saben cuándo callar el estómago y cuándo alzar la copa. Que el Espíritu nos otorgue discernimiento. Para ayunar cuando el esposo parezca lejano en la noche de nuestras ciudades violentas. En la soledad de nuestras salas de hospital y para bailar cuando su presencia se haga música en cada Eucaristía. En cada reconciliación, en cada acto de justicia. De modo que nuestro itinerario se parezca al suyo. Todo entero tejido de duelo y danza, de silencio elocuente y júbilo sobrio. Hasta que el vino definitivo rebose y la boda sin ocaso sea nuestra única liturgia. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.